Bien, como les había dicho, este es el 8206. Este es un regulador muy parecido al 51125, pero tiene algunas diferencias. Elegí este regulador porque es muy parecido a otros que también van a encontrar en otras placas. Está presente en una variedad de equipos. Hay otros, como les digo, que son muy parecidos a él y está muy bueno verlo. Tiene algunas diferencias con respecto al 51125 que vamos a estar analizando, pero no es nada complicado. Inclusive voy a aprovechar este regulador para poder empezar a trabajar también sobre el datasheet del regulador y de esta forma ver el paso a paso que tenemos que seguir cuando trabajemos con un componente que no conocemos. Bien, acá está, 8206. Si ustedes recuerdan bien, lo primero que vamos a necesitar en un regulador es alimentación. ¿De dónde viene mi alimentación? En el 51125 se llama VIN. Si busco, acá no tengo nada que se llame VIN. Pero, si ustedes recuerdan lo que venimos hablando hace tiempo, el regulador que va a generar las tensiones de 3 y 5 volts se va a alimentar desde la línea de B+. Se va a alimentar desde la línea que siempre va a estar presente, sea por batería o por cargador, siempre va a tener alimentación. Si chusmeamos un poco, navegamos un poquito, vamos a llegar a esta línea de VIN. Nuestra línea de VIN sabemos que es lo que es B+. B+, VIN, VDC, no importa cómo la llamen, es nuestra línea que va a estar conectada directamente a la resistencia al shunt y va a estar conectada directamente a los MOSFETs de alta. Fíjense, conectado directamente aquí. Bien, entonces si medimos continuidad desde nuestra resistencia shunt a nuestros MOSFETs de alta, sabemos que es la línea de B+, la línea principal de alimentación, es BIN, y desde ahí tengo una línea que baja para acá, viene para aquí, llega hasta aquí, IN. Listo, IN. Terminal 6 es lo equivalente a mi VIN. Por aquí va a entrar la alimentación de mi regulador. Ahora vamos a hablar de el paso siguiente, que sería habilitación. Para que esto empiece a funcionar, sabemos que va a necesitar una habilitación principal para poder generar las tensiones de salida de los reguladores, que van a venir antes de las tensiones de salida de las fuentes de potencia. Necesito que siempre tengan en mente nombres como EN, Enable, ON. En trip, en realidad, es Enable y trip. Recuerden que en trip, en el 51125, cumple dos funciones. La EN viene como Enable y trip es porque también cumple otra función, pero tengámoslo en mente. ON, Enable, en trip, y también podríamos ver, por ejemplo, Shutdown. Perdón. Shutdown. Hashtag. ¿Por qué hashtag? Shutdown, si ustedes se fijan, quiere decir apagado, quiere decir off. Mientras esto quiere decir habilitado, habilitado, encendido, habilitado, esto sí tiene que tener un estado lógico alto, high, para que esta sentencia se cumpla, para que esté habilitado, para que esté encendido, para que funcione. Mientras que un terminal que se llama off, shutdown, apagado, tiene que tener un estado lógico bajo para que esta sentencia se cumpla. Por lo tanto, si tenemos una tensión para generar un estado alto en este terminal, el equipo no va a estar shutdown. Si tenemos un logic level high, es igual a on. Shutdown interpretado que esté apagado, si interpretamos shutdown con una tensión de estado alto, podemos interpretar que esto es un on, un enable. Vamos a empezar a buscar estos detallecitos aquí y vamos a ver qué encontramos. On 1, on 2, on LDO. Recuerden
que podemos encontrar de la misma forma que en trip. Acá encontramos on LDO. Bien. Acá ven cómo se separan las palabras, pero siempre tenemos una parte que representa lo que es el encendido. On, enable, la activación. Ahora estoy un poquito en duda, saber por dónde arranco, qué es lo que hago, cómo puedo saber qué es esto, cómo va a funcionar. Me voy al RT8206, miro mi on LDO, miro mi on 1, miro mi on 2. EN-LDO, ojo, detalle ya aquí. Como dije, este diagrama tiene unas particularidades también, este diagrama, unas incongruencias, digamos, y me pareció interesante porque, bueno, te dificulta un poco y está bueno que analicemos algo que sea un poco más difícil, porque también cuando analicemos algo más fácil, nos va a ser mucho más simple. ON-LDO es el terminal 4. Ya si venimos aquí y buscamos ON-LDO, no lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar EN-LDO. Pero hace referencia al pin 4. Entonces ya sabemos de qué estamos hablando. LDO enable input. The ref LDO is enabled if EN-LDO and LDO is within logic high level and disabled if EN-LDO is less than logic low level. O sea, tanto ref, ¿recuerdan la tensión de referencia? ref, que nos va a ayudar a configurar nuestro regulador, cuanto LDO is enabled. Están habilitadas si este terminal está en un estado lógico alto. Otra cosa que necesito que recuerden es LDO es igual a Vreg. Vreg. LDO viene de low drop out. En la práctica, recuerden que LDO, low dropout, es un regulador de tensión. Acá ya me dice que tanto mi Vref cuanto mi Vreg, que aquí lo voy a llamar de LDO, van a estar habilitados si tengo esta habilitación. Bien, entonces ya sé que para que los reguladores internos empiecen a funcionar, enable LDO es fundamental. Vamos a los on. Si nos fijamos, nuevamente tenemos detalles. Terminal 27, terminal 14. Aquí los llama de en, no los llama de on. Pero estamos hablando de lo mismo. ¿Qué es esto? SMPS2 Enable Input. La SMPS2, la fuente conmutada, la Switching Module Power Supply, va a estar habilitada si N2 es más grande, mayor que un estado lógico alto. O sea, si tenemos un estado lógico alto aquí, vamos a tener la SMPS2 habilitada con el terminal Enable 2. Va a estar deshabilitada si tenemos un Logic Low Level. Si Enable 2 está conectada a Ref, el terminal de referencia, el terminal que nos ayuda a regular nos ayuda a configurar nuestro regulador, la SMPS2 empieza después su funcionamiento. Empieza después de la SMPS1. Bien, la SMPS1 empieza a funcionar y después la 2 va a empezar a funcionar. De cualquier forma, acá estamos hablando de configuraciones. Esto ya es mucho más interesante para los ingenieros que por algún motivo específico pueden querer que una fuente arranque solamente después de otra, por más que le des la habilitación al mismo tiempo. Lo que nos interesa aquí es que descubrimos que Enable 2 va a ser la habilitación, la entrada de habilitación de nuestra SMPS2. On 1, terminal 14, lo vamos a encontrar como Enable 1, lógicamente, es la habilitación, nuevamente en un estado lógico alto, la habilitación de la SMPS1. Listo.
¿Quién se habilita primero? ¿Los reguladores o las SMPS? Los reguladores son las fuentes de potencia. Quien se habilita primero siempre son los reguladores. Entonces, yo ya sé que para poder tener LDO, Low Dropout, que es igual a mi VREG, me salió medio torcido aquí, LDO es igual a VREG, y para poder tener REF, que es igual a VREF, yo necesito tener high en este terminal. En on LDO necesito tener un estado lógico alto. Bien, ¿por dónde viene on LDO para que yo pueda empezar a tener mis reguladores? On LDO viene por el terminal 4. 4, 4, 4, aquí. Ajá, directamente de BIN. Fíjense que no depende de señal de C, no depende de absolutamente nada, no depende de otros, de que no depende necesariamente de que se genere algo, no depende que presiones el botón de power, no depende que el C trabaje, no depende de la BIOS, depende solamente que tengamos BIN. BIN, calculemos 19 volts aproximadamente, van a ser menos, reitero, para saber el valor exacto, vuelvan, revisen los componentes que tienen por el camino, caídas de diodo y todo eso, ya fue visto. Todo eso es un trabajito que si ustedes quieren lo pueden ver. Yo aquí me voy a basar en la teoría de funcionamiento del equipo y no en saber el resultado, el valor exacto que tengo aquí después de una caída de tensión de un diodo que está allá en la otra punta. No me viene al caso. 19 volts me llegan aquí, pasan por PD14. Esto es un Zener que está en sentido contrario. Este sí me va a importar mucho el valor porque aquí le van a llegar 19, pero cuando pasen del otro lado, yo voy a tener 19 menos el valor Zener. ¿Cuál es el valor Zener de PD14? Acá vemos Z5B6. 5.6 volts, aparentemente por lo que podemos ver, es el valor de este Zener. Si nosotros tenemos 19 menos 5.6, tendríamos que tener aquí aproximadamente 13.4, ya que nos estamos recordando de que tenemos alguna caída por allá arriba. Calculemos que vamos a tener más o menos en este punto 13 volts. Bien, ahora llegamos a lo que es un divisor de tensión. Nuevamente recuerden, por aquí viene mi tensión, entonces esto es R1, estos 13 volts sería el BIN de lo que es el divisor de tensión. Aquí tengo otra resistencia que es la que me hace conexión con ground. Esta siempre va a ser mi R2. Y el punto intermedio va a ser mi Vout, la salida de tensión que voy a encontrar en mi divisor. Fíjense, nuevamente la cuenta si quieren háganla. R2 sobre R1 más R2. Si ustedes se fijan va a ser 150 dividido 151. Esto es prácticamente 1. Eso quiere decir que yo voy a tener una tensión bastante alta de aproximadamente 13 volts aquí en este terminal. 13 volts. Sí, 13 volts en el terminal 4. Vamos a volver aquí y vamos a marcarlo. Aquí está. Lo ponemos en posición. On LDO, que yo le había puesto high. Ahora le voy a poner 13 volts. Y me dirán, ¿no es muy alto para una habilitación? Y sí, normalmente no suelen trabajar con esos valores, es bastante alto. Pero si tenés duda, de nuevo al datasheet. Este es nuestro amigo. Por eso es tan importante también hacerse una idea más o menos de lo que es el inglés, porque los traductores no siempre te ayudan muy bien con esto. Entonces, hacerse una idea del inglés es fundamental. Vamos a on LDO. Sabemos que estamos teniendo cerca de 13 volts. Absolute Maximum Ratings. Valores máximos absolutos. Acá tengo los valores máximos absolutos para BIN y para LDO en referencia a ground, o sea, punta roja. En BIN, punta roja. O en BIN o en LDO y punta negra a ground. Valor máximo que puedo encontrar, 30 volts.
30 volts. Si yo tengo 13 en mi Enable LDO, ¿sirve? Sirve. Listo. Ya está. Con esto yo ya sé que voy a tener la salida LDO y la salida de referencia, que son mis reguladores internos. ¿De qué valor va a ser esta salida? Bueno, si vemos, LDO sube por aquí, llega aquí, 5V ALW, 5 volts always. Interpretar lo que está escrito. Entonces, LDO es igual a Vreg 5. LDO es un regulador de 5 volts. ¿Bien? Ya está. Vref. Vref lo tengo aquí. Ref lo tengo aquí. Terminal 1. PC 104. Tengo un filtro. Y ahora yo quiero saber mi tensión de referencia. Bien. Terminal 1. Vamos a ver. Terminal 1, terminal 1, terminal 1. Aquí está. Terminal 1. Ref. 2 volts. Reference output. Salida. Lo conectan a ground con un capacitor de 0.22 microfaradios. Bueno. Entonces ya sabemos que mi ref son 2 volts. ¿Qué tuvimos que hacer? Simplemente tuvimos que venir al datasheet y mirar. Fácil, rápido. Entonces aquí yo ya sé que es 2 Vref. Igual al 51.125. Después ya en esta parte ya se nos empieza a mover un poco el piso quizás, porque ya empezamos a ver muchos terminales y eso es justamente lo que más confunde a la gente. Un tip que les puedo recomendar es que ignoren, limpien esto, ignoren lo que ustedes no van a usar. Otro es que sigan la secuencia. Ignorar lo que no van a usar es, vayan al diagrama y con su herramienta de dibujo en el lector de PDF, borran. Todo esto es pad, borran. Acá tengo conexión directa a ground, NC, borran. Pad, borran. Todo lo que esté conectado a ground, por ejemplo, lo pueden en sí borrar, todos estos terminales pad, para no marearse tanto. Después, lo que pueden borrar también, porque es lógico que se va a repetir, y creo que es una parte que ni siquiera hace falta hablar mucho cuando lleguemos a ese punto, es lo que refiere al funcionamiento de las SMPS, lo que refiere más exactamente lo que es pulso de PWM para el MOSFET de alta, pulso de PWM para MOSFET de baja, la línea que tenemos aquí, la unión entre los dos, que nos va a servir para lo que es medición de corriente. El integrado va a poder definir cuánta corriente circula hay en esta línea, cuánta corriente está siendo consumida. Eso lo va a definir, recuerden, por medio del MOSFET de baja, RDS on. Acá tiene 14 miliohms. Estos valores están ahí porque son importantes. Si reemplazan esto, tiene que ser por uno del mismo valor. Esto no está acá porque las letras verdes son lindas. Entonces, todo lo que sea driver de alta, DH2, DH igual driver high. Acá tenemos DL2, DL igual driver low. Todo lo que es referente, driver de alta, driver de baja. ¿Qué más tenemos? LX. LX es lo que llamábamos antes de LL. Este es el 51.125, lo dejé abierto a propósito. Antes llamábamos de DRBH, ahora solo lo llamamos de DH. Antes llamábamos de LL, ahora llamamos de LX. Pero son las mismas líneas que ya analizamos en el 51.125. Y ya sabemos que todo esto, primero, ahora no lo vamos a usar. Segundo, ya sabemos cómo funciona. Podemos ir limpiando un poco. Vamos limpiando un poco
porque son terminales que en este momento, acá tengo las mismas señales, pero para la fuente del otro lado, la salida 1, driver de alta 1, LX1, driver de baja 1. Entonces yo ya voy limpiando, porque yo ya sé cómo funcionan y en este momento mis fuentes ni siquiera recibió la habilitación. Entonces voy limpiando como para aclararme un poco el panorama. Bueno, después yo sé que lo que voy a necesitar, como había visto anteriormente, es on 1, on 2. Mi on 1 y mi on 2 son los que van a habilitar mis salidas SMPS. Mis salidas SMPS se habilitan. Si vengo aquí con 5 volts always. Voy a borrar porque distinto de lo que pasa en el diagrama de ustedes, lo que ustedes escriban se va a mover por la pantalla, pero yo escribo aquí y no se mueve. Entonces, por medio de estos 5 volts always, yo voy a tener la habilitación en mi on 2. Y en mi on 1, lo mismo. Porque aquí se une, aquí saco on 1, aquí saco on 2. Listo. ¿Qué es lo que definí? Termino de definir que 5 volts always, que es igual a mi LDO, va a estar habilitando mis salidas de potencia. Entonces yo ya sé que si acá tengo alimentación, acá tengo habilitación, acá tengo salida LDO, acá tengo salida de referencia que configura mi integrado, trabaja internamente con él. Yo ya tendría que tener estado alto aquí y tendrían que empezar a funcionar las fuentes de alta potencia. ¿Algún otro detalle que tenemos que analizar aquí? El último que voy a analizar va a ser esta parte, que tenía ganas de hablarla en algún momento y esta fuente me va a venir fantástico para eso. Vamos a analizar, por ejemplo, lo que es este punto, que está bastante interesante. Punto 3, BCC. ¿Qué es este BCC? Porque inclusive nos puede confundir BCC pensar que por aquí viene la alimentación del equipo. No, recuerden que la alimentación, ya dije, viene de nuestro B+. Este BCC va a 5 volts BCC1. Esto me confunde. ¿Qué es esto? Y le doy, no puedo copiarlo, lo escribo. 5B guión bajo BCC. A ver si lo escribí bien. BCC 1. Enter. Encuentro este. ¿A dónde más? Lo encuentro aquí, en Renfin 2. Lo encuentro aquí, en la tabla de las líneas de alimentación del equipo, pero sin ninguna referencia. Bien, sigo. Siguiente. Buscando. Buscando. Nada. ¿Qué es esto? ¿Qué es 5B BCC1? Es el tipo de cosa que podría marearte. Porque si sabemos que esto es una salida LDO, esta es la salida del regulador, esto es una línea de 5 BCC1. Acá arriba tenemos el 5 BCC1. ¿De dónde nace esto? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? Bueno, la respuesta está en el diagrama. Y muchas veces terminan siendo incongruencias que encontramos en este diagrama. Y la respuesta está en el datasheet, mejor dicho. Terminal 3 y terminal 32 vamos a analizar. Terminal 3, BCC. Analog Supply Voltage. Input. Entrada para el PWM Core. O sea, no vamos a tener pulso de PWM si no tenemos esto. No tenemos BCC en el terminal
3. ¿Bien? Después, terminal 32. Terminal 32 me lo considera como feedback 2. SMPS feedback input. Connect feedback a VCC o a ground para operación de 3.3 volts fija. Conéctelo a un divisor de tensión desde Vout 2 a ground para ajustar la salida de 2 a 5.5 volts. Bueno, nuevamente mi feedback, así como el 51-125, yo ya termino de descubrir que mi feedback por medio de un divisor de tensión. Bien, acá tengo la bobina, acá tengo la salida ya con el capacitor a ground. Y por medio de este punto que me va a mi feedback, es que yo voy a poder configurar la tensión de salida de mi regulador. Pero me está avisando que si lo conecto a VCC, yo puedo trabajar con una operación, con una tensión de 3.3 volts fija, sin tener que poner un divisor de tensión. ¿Yo quiero una salida de 3.3 volts en alguna de mis fuentes de potencia? Sí, es lo que voy a usar en una notebook. Bueno, me sirve. En vez de andar haciendo un divisor de tensión, agarro el feedback 2, lo conecto a VCC y listo. Por lo tanto, si volvemos acá, ya sabemos que mi VCC, en este punto, vamos a tener que encontrar 5 volts, que si va a servir para el PWM Core, es algo que necesitamos esto para tener esto. Sin esto, no hay MOSFETcito conmutando. Entonces, vamos a necesitar esto para tener esto. Y necesitamos esto para tener esto. ¿Qué tenemos hasta ahora si no tenemos la salida de potencia? Tenemos esto. Se puede deducir que estos 5 volts provienen de LDO. Yo necesito encontrar en mi VCC 5 volts, sí o sí, provenientes de mi LDO, que es el VREG 5, para que pueda tener alimentado mi PWM Core y cuando se habiliten las salidas de potencia, el equipo empiece a trabajar. Por otro lado, mi Ref In 2, que, oh curioso, miren cómo le cambian el nombre. Aquí se llama Ref In y en el diagrama se llama FB2, en el datasheet, perdón. Entonces, le cambian el nombre de manera bastante bruta. Inclusive, la salida de potencia 1 le mantuvieron el nombre de FB1, pero la salida de potencia 2 realmente les importó muy poco que se llame FB2 y le tiraron Refin 2. Pero yo ya termino de leer que es mi feedback 2, que me va a servir para controlar, regular, lo que es configurar, mejor dicho, lo que es la salida que voy a tener en mi SMPS2. Y termino de leer que si lo conecto directamente a VCC, tal como está conectado, no hace falta configurar nada. Y aquí, en la salida 2, yo voy a tener 3.3 volts de manera fija. Listo. Ya ven cómo vamos simplemente avanzando. Quizás para los que hayan visto el video del 51-125, que en teoría todos vieron el video del 51-125 antes de llegar a este punto, pero quizás se hayan preguntado, pero ¿cómo vas analizando qué significa uno, qué significa otro, qué significa? Así, simplemente, buscamos, tenemos duda, leemos el datasheet, buscamos, tenemos duda, leemos el datasheet. No es nada complicado, no es nada raro. Ya podemos empezar a definir de nuevo, como yo hice en el 51-125, el orden. Este va a ser el terminal 1.
este va a ser el terminal 2. Primero alimentación, después habilitación. Ya sé que con eso esto va a ser el 3. Esto va a ser el 4, que en realidad podemos decir que sería 3 y 3.1, digamos, porque se van a habilitar juntos. 3.1, 3.2. Se van a habilitar juntos. Después, ¿qué más vamos a tener? Ya sé que voy a tener aquí, podríamos llamarlo de 4, pero aquí también vamos a llamarlo de 4.1, porque al mismo tiempo que tengamos esto, vamos a tener esto. Y en realidad, al mismo tiempo que tengamos los 5 volts aquí, vamos a tener los 5 volts aquí y vamos a tener los 5 volts aquí. Esto es todo un mismo paso. Interprétenlo como les sea más fácil. ¿Bien? Todo esto es un mismo paso. Después que tengamos también esta LDO funcionando, inevitablemente, si quieren ponerlo como 3 también, vamos a tener, ya vimos, el enable en la salida de potencia 1 y el enable en la salida de potencia 2. Y así ya ven cómo vamos avanzando y ya nos van quedando pocos terminales para analizar. Vamos a ver LDO Ref In. Ese me quedó un poquito la duda. Terminal 8. ¿Qué puede ser? Está conectado a ground. Es mi terminal 8. ¿Qué hace? Pin 5 y 8 no internal connection. No tiene conexión interna y le pusieron LDO Ref In. Simplemente lo conectaron a ground. Aquí lo que vale siempre es el datasheet. Un detalle muy importante, recuerden que algunos componentes tienen su revisión A y su revisión B. En realidad, si nos fijamos, tanto en la A cuanto en la B, A y B, ambos tienen el terminal 8 como NC. Así que, por algún motivo, los muchachos de Quanta les gustaba mucho este nombre LDO Ref In o algo. Hay un error grave aquí, grave. Es un error porque este terminal, acorde a Richtec, es NC. Y acá lo ponen como LDO Ref In. ¿Cómo lo interpreto? Mirando el datasheet. Listo, no tengo dudas, ya sé cómo funciona. Después, hay otros terminales que ya se van repitiendo también, que son, por ejemplo, terminal de skip, que se va a configurar lo que es el funcionamiento del PWM. Recuerden que podemos trabajar en varias frecuencias de varias formas. También tenemos TON, que sirve para lo mismo, ¿no? TON me va a configurar también lo que es esta parte de PWM. Fíjense en lo importante. Lo único importante en estos terminales es que justamente esté como corresponde. Que skip, acá dice que está conectado a ground. Fíjense en que esté conectado a ground. No midan que tenga 5 volts, midan continuidad del terminal a ground. En equipos, por ejemplo, que se vuelca líquido, es muy fácil que a veces se rompa una pista y no nos damos cuenta. Midan con respecto a ground y con eso ya tienen que hacerse una idea de que el terminal está bien. T-on, lo mismo, midan con respecto a ground y tienen que hacerse una idea de que el terminal está bien. Ya matamos 2 terminales más. Acá tenemos otro que es NC. ¿Ven cómo van cayendo como moscas? No es nada complicado. Vamos a matar algunos otros más y vamos a hacer una pausa para que digieran esto y después vamos a volver con los terminales restantes. Pero ven cómo es bastante simple, ¿no? FB1, ya dije que tanto el terminal 11, feedback, como Refin 2, que no sé por qué le pusieron Refin, esto es FB2, acorde al fabricante, van a ser para configurar las salidas, la tensión de salida de los reguladores. Si yo la configuro a VCC o a ground, tengo una salida fija, pero si la desconfiguro a un divisor de tensión, puedo configurar la salida. FB1 está conectada aquí. Ah, ¿tenés un divisor de tensión, Cristian? No, no tengo un divisor de tensión. No tengo un divisor de tensión porque primero, acá son 2 resistencias de 0 ohms. 0 ohm. Entonces, acá no tengo en sí un divisor de tensión, tengo un cable. Y más importante aún, si prestan atención, fíjense que acá tengo
un asterisco. Eso quiere decir que este componente puede no estar presente en este proyecto. Recuerden que yo puedo configurar lo que es el feedback si lo conecto a VCC o si lo conecto a ground. Veamos qué me dice el feedback 1. FB1 era el terminal, para encontrarlo más rápido, 11. Está hasta por orden de terminales, o sea, 13, voy para arriba, 12, 11. Es muy fácil trabajar con esto. Feedback input, connect feedback 1 a VCC o a ground para una salida fija de 5 volts. Conéctelo a un divisor de tensión desde la salida a ground para ajustar la salida entre 2 y 5.5. Bueno, entonces me dice, le puedes poner un divisor de tensión para ajustarlo entre lo que se te ocurra, entre los 2 y 5.5. Pero también le podés conectar directo a ground para que tenga una salida de 5 volts. La otra ya va a tener 3.3. Que esta tenga 5 volts fijos, ¿me sirve? Sí, me sirve, sí, es justo lo que necesito. Este integrado fue planeado para alimentar una notebook. Entonces, ¿qué hicieron los ingenieros? Tomaron aquí el feedback 1, terminal 11, viene hasta aquí. Esta resistencia, chau resistencia, conectado a ground, salida de 5 volts fija, apenas con una resistencia PR70 de 0 ohm. Listo, no tengo que configurar divisor de tensión, no tengo que hacer nada. Bueno, vamos a revisar acá VIP y creo que después de esa ya cortamos un cachito y después seguimos. VIP es el terminal 9 y VIP, ¿qué tiene? Conexión a después de la bobina, o sea, antes de la bobina, recuerden que yo voy a tener PWM, no necesariamente así, ya en lo que es análisis de SMPS ya se los dibujé mucho mejor, ya lo vimos en otros casos, pero voy a tener antes de la bobina, voy a tener PWM y después de la bobina voy a tener constantes 5 volts estables filtrados por estos capacitores. Bien, entonces yo ya sé que mi VIP viene a mi terminal 9 y está conectado directamente a la línea de 5 volts. ¿Qué es VIP? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, baja un poquito más, 7, para arriba, para abajo, a ver, acá está, VIP, pin 9. VIP is the switchover source voltage input for the LDO. Bueno, con esto ya podemos definir, no habla mucho, no explica mucho, pero ustedes recuerdan lo que hablamos, que los reguladores, después que las salidas de potencia estén estables, los reguladores van a dejar de funcionar porque sería desnecesario. ¿Para qué voy a tener un regulador trabajando para entregarme 5 volts flojos, 5 volts con poca corriente, si yo tengo a aquel lado una fuente grande, fuerte, que me está entregando 5 volts con una corriente bárbara? Entonces, lo único que hago es que este terminal de VIP, cuando la salida esté estable, cuando tengamos 5 volts allá, aquí le van a entrar 5 volts e internamente el componente va a conectar este punto a este. Todos los circuitos que trabajen con LDO van a seguir trabajando, pero de esta vez el LDO está durmiendo porque ya no hace falta más. El LDO es más o menos como un burro de arranque de un auto. Es para que empiece. Después que ya tenemos la potencia, con el burro de arranque del auto, viste que bueno, no podés salir andando con el burro de arranque, no podés salir marchando con el auto. Es solo para que empiece. Una vez que empezó, la verdadera potencia se da aquí. Aquí está la nafta. Aquí está el octanaje. Y cuando tenemos la verdadera potencia, apagamos nuestro burro de arranque y hacemos que el auto marche con esto. Tanto por allá cuanto por acá. Ya está. Otro terminal más que hemos definido
su función. Bien, cortemos un poquito y seguimos con los demás terminales, y lo más importante, seguimos con esta parte que es muy interesante. En muchos equipos van a ver 10 volts, 15 volts, por lo tanto ya vamos a llegar a ese punto, estamos cerca, un par de terminales más y seguimos. Detener.